No creo que Trump sea una persona tan ingenua como para pensar que Putin quiere la paz. Algunos disfrutan tallando figuritas pequeñas de madera, y a este le gusta reconciliar países. Biden pudo haber evitado esta guerra. ¿Qué significa ganar para Putin? Todo esto lo hace Trump porque quiere el premio Nobel. Es más o menos la misma tontería. Y que no es su guerra que está ocurriendo en otro continente. En América hay muchos asuntos y personas muy manipuladas, especialmente quienes estudiaron en universidades de Estados Unidos y Europa. Por eso es mejor amenazar con tomahawks que dárselos. Lo único que puede terminar esta guerra es esto. Sí, y lo que organizamos el Maidán, por lo cual pido disculpas, nuestra tarea es devolver el sentido común a ambas partes. León Weinstein, politólogo activista social, está en línea con nosotros. León, le doy la bienvenida. Buenas tardes, Vasily, gracias. Me alegra venir a su canal. No creo que se pueda trazar una línea directa desde los Tomahawk hasta una guerra más rápida. Déjeme intentar dibujar lo que sospecho está en la mente de nuestro gobierno, no solo de Trump, sino también de sus asesores. Porque siempre, ¿no?, en el 99% de los casos, lo que escuchamos es el resultado de alguna discusión y de las conclusiones a las que llegó un grupo. Llamémoslos expertos. Entonces, el asunto es que el martillo levantado que está a punto de golpearte siempre da mucho más miedo que cuando el golpe ya ocurrió. Por eso, la perspectiva de enviar algo allá, si hay ladridos o no hay ladridos, no lo sé. Lo que ayude. Destruir a más rusos y alcanzarlos en lo profundo de Rusia, no solo en el frente, teóricamente funciona mejor que lo que ya se envió y que cualquier otra cosa. Listo, ya lo envié, ¿puedes hacer algo más? Eso es lo primero. Lo segundo, no creo que Donald Trump sea una persona tan ingenua, no lo fue, no lo es, nunca se mostró ingenuo como para pensar que Vladimir Putin quiere la paz. Eso es, bueno, una tontería. Es como decir que Donald Trump hace todo esto porque quiere el premio Nobel. Es más o menos la misma tontería. El asunto es que Vladimir Putin, vamos a analizar solo su parte, porque sin eso, bueno, está claro que probablemente no podremos hacer nada. Él tiene sus limitaciones, miedos y problemas. Sé que sus problemas no nos importan mucho, pero sin comprenderlos no sabremos cómo lograr esa paz. Entonces, Putin está en una posición en la que él ha arruinado todo. Ya son 4 años de un país que en general no se desarrollaba y vivía bajo leyes de tiempos de guerra. Bueno, excepto en San Petersburgo y Moscú, donde esta guerra no se nota. Pero sin embargo, alrededor de 1 millón de personas murieron. Ahí Donald Trump dice 1,5 millones, no sé, le gusta exagerar. Cuando le dicen de 500,000 a 1,5, él dice 1,5. Es la táctica correcta en cualquier negociación. Sin embargo, no sabemos cuántos han sido asesinados. Parte de la población está muy descontenta porque hay guerra y hay sanciones, que no se puede ir a Francia de vacaciones o que no se puede hacer algo así. Algo como el queso Roquefort. Algunos simplemente piensan que la guerra con Ucrania está mal. La sociedad no es muy homogénea al respecto. Ahora han comenzado algunos disturbios juveniles por este motivo. En San Petersburgo, ayer o anteayer, se reunieron entre 200 y 300 personas y cantaron canciones que yo diría son ofensivas para Putin. Es decir, hay ciertos ánimos en los que... ¿Cuál es el problema? Putin no puede decirlo ahora. Todos nosotros nos retiramos y nos vamos. Él necesita decir, ganamos, alcanzamos los objetivos que nos propusimos. Antes de empezar, él dice operación militar especial, no guerra, pero todos entienden que es lo mismo. Ahora, para poder decir eso hay que tenerlos. Hoy en día hay tantos blogueros y tantos podcasts y cosas así, que si él simplemente miente, todos sabrán que simplemente está mintiendo. Entonces, él necesita ganar. ¿Qué significa ganar desde el punto de vista de Putin? Es o conquistar o conseguir todo lo que él incluyó en la Constitución de la Federación Rusa.
Es decir, son 4 regiones, más Crimea, más el reconocimiento por parte de algún occidente. ¿Le bastaría con Estados Unidos o, digamos, un occidente más amplio? El reconocimiento de que estos son territorios que él controla. Él puede, digamos, incluso si no reconocemos su inclusión en la Federación Rusa, pero reconocemos que, digamos, esto es como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, digamos, eso le bastaría. Entonces, necesita capturar estas regiones, ya sea por la vía militar o por la vía diplomática. Ahora, sin esto, de ninguna manera podrá recuperar a los soldados. Ahora, otro problema es el regreso de los soldados. ¿Cuántos hay ahí? No lo sé ahora, pero digamos, cuando los afganos regresaron de Afganistán, eran muchos menos y aún así surgió toda una subclase de bandidos a los que llamaban afganos. Regresaron con armas, con sangre en las manos, con una actitud completamente fría hacia el asesinato, la tortura y todo lo demás. Y ellos inundaron Rusia. Esto sucedía cada vez que el ejército regresaba, por así decirlo. Bueno, regresaba de vuelta y tenían armas. Stalin trató de sofocar eso con campos de concentración y otras cosas, y así sucesivamente. Putin no tiene el poder que tenía Stalin en su época. Me refiero a ese aparato represivo-agresivo. Ese aparato represivo-agresivo existe, pero no está tan desarrollado ni es tan fuerte. Hasta hoy, el único propietario, el único dueño y el único comandante de Rusia, en resumen, sin traer la victoria a casa, Putin no puede terminar esta guerra. Lo único que puede terminar esta guerra es algo así. Un enorme látigo que, si no termina la guerra, lo golpeará, y los Tomahawk. No es ese enorme látigo que supere todos esos problemas y todos esos miedos que surgirán si él regresa a los soldados sin haber cumplido las tareas de esa misma operación. En resumen, todas las conversaciones con Putin hasta ahora o no, Ucrania no aceptó entregar esas 4 regiones y, por así decirlo, construir un muro o trazar una línea alrededor de lo que Rusia ya reconoció como suyo, es decir, decidió que eso es ruso, o bien hasta que Putin conquiste esas regiones. Esta es la situación en la que hablar con Putin durante 2 horas, 16 horas, 144 horas o 10 minutos llevará al mismo resultado. Él simplemente dirá al final de la conversación, debemos obtener esas regiones, punto. Por eso, ¿de qué va a hablar hoy? ¿O ya está hablando Trump con Zelensky? ¿Qué más puede transmitir? Aparte de esta posición de Putin, todavía no lo entiendo. Creo que Trump simplemente aún no ha pensado en esa gran zanahoria o incentivo, o como se llama en ruso, que se le puede dar a Putin, a Rusia, etcétera, para que pese más que este miedo a disturbios, golpes de Estado, rebeliones, odio, derrocamiento, por así decirlo, del poder. En Rusia, los levantamientos son raros, pero muy sangrientos cuando suceden. ¿Es Senka, Rasim, Pugachev, Batka-Mainoy similares? Pues yo creo que todas estas conversaciones ahora, creo que no van a terminar en nada. Aunque Trump es una persona muy talentosa y sinceramente no sabemos qué más tiene bajo la manga. No creo que Trump piense que hay que devolver lo que Rusia no ha capturado. Pero el asunto es que, según entiendo, si entiendo bien, puedo estar equivocado, la parte ucraniana no quiere. Y la separación en la línea donde hoy, por así decirlo, las partes han capturado. Sí, bueno, ahí aproximadamente en esa línea se puede nivelar la línea un poco para allá, un poco para acá, pero por así decirlo, ahí está trazada. Como quien dice, lo que capturaron, eso es lo que controlan. Creo que están intentando presionar a Putin, intentando convencerlo de que no quiera o no intente avanzar más, y están presionando a Ucrania. Chicos, ustedes no podrán sacar a Rusia de estas regiones por su cuenta, así que cálmense y tratemos de hacer que la separación ocurra por la línea en la que están ahora. ¿Qué tan afectadas quedan las posiciones de Rusia por negociaciones hoy en la Casa Blanca sin Putin? No entiendo muy bien qué significa que sea obligatorio reunirse ahí de a 3, de a 4, de a 8 y así sucesivamente.
Sabe, según la legislación británica que fue adoptada en Estados Unidos, existe un concepto así cuando no es ni arbitraje ni tribunal. Y eso es lo que llamamos mediación. Ni siquiera sé cómo se llama en ruso, mediación. No sé qué significa eso. Esto significa que dos personas u organizaciones, dos representantes, están en dos habitaciones y la persona responsable de esto intenta reconciliarlos o resolver el problema. Digamos que sí, entra con uno, habla con él, luego va con el otro, habla con él, luego regresa y así sucesivamente. No sé cuántas veces pasa de uno a otro, 2, 18, 34. Participé en esa mediación 3 veces, sentado en la sala, por así decirlo. Las personas con las que estábamos ahí como empresa, yo personalmente no fui parte de la demanda como empresa, estaban sentados en otra sala. Así, esa persona era un mediador que iba de un lado a otro, hasta que él concluía que las posturas eran lo bastante cercanas y las emociones lo bastante calmadas para que todos pudieran reunirse y hablar. Ahí expresar ideas recientes e intentar llevarlas a una solución. Eso es lo que hace Trump, y no entiendo por qué siempre escriben esto en Ucrania, pero en Rusia no. ¿Y para qué? Él se reunió uno a uno, pero porque de hecho, ¿de quién es asunto? ¿De quién? ¿Qué importa con quién se reúne el presidente de los Estados Unidos de América? Si quiere, se reúne, se reúne. Si no quiere, no se reúne. Pero nadie firma por Ucrania, ¿verdad? Es decir, Ucrania. El acuerdo final, Ucrania decidirá si quiere aceptar una parte o no. Por ahora, la persona en medio, Trump, se metió ahí por sí mismo. No entiendo bien para qué, pero lo hizo. Entonces, en realidad no es su guerra, para nada es su guerra. No importa si inició en su mandato o no, él no la comenzó, porque no es su guerra, está ocurriendo en otro continente. Hay muchos asuntos en América. Sí, él simplemente es una persona que piensa que hay que encontrar maneras de resolver los problemas sin golpearse la cabeza con piedras o misiles. Bueno, él piensa así, y de hecho yo también lo creo, pero ¿para qué meterse? Pero él se mete. Allá logró reconciliar a Pakistán con la India, a Armenia con los armenios, y ahora intenta reconciliar a judíos y árabes allá. Bueno, cada quien tiene su pasatiempo, ¿no? A algunos les gusta tallar figuritas de madera, y a él le gusta reconciliar países. Ok, por ese pasatiempo él solo se metió ahí. Y no ganamos nada con eso, nada en absoluto, de verdad, no ganamos absolutamente nada con eso. Esos metales de tierras raras, pues también están en Brasil, en Argentina, en Groenlandia y en otros lugares. Quizá tome mucho más tiempo extraerlos en esta situación militar o casi militar en Ucrania que extraerlos en Groenlandia. Bueno, por eso no sé nada al respecto. No hay trigo que necesitemos, tenemos nuestro propio trigo, de sobra lo vendemos, ni petróleo, que también tenemos de sobra, lo vendemos. No nos interesa Ucrania, entonces ¿para qué fuimos ahí? Y además, de manera tan activa, siempre estamos bajo ataque de los ucranianos. Blogueros, periodistas, gente y políticos, lo hacemos intentando detener la guerra, allá. Sí, en ese sentido ustedes... Creo que ya es momento de decir, muchachos, resuélvanlo ustedes, no es nuestro asunto, aunque otra cosa es que nosotros... Yo personalmente siento responsabilidad por lo que ese desgraciado de Biden hizo, y Biden pudo haber evitado fácilmente esta guerra. Por alguna razón, no solo la permitió desde mi perspectiva, sino que también la impulsó y la quería, así que en cierto sentido... Y también lo que nosotros organizamos, claro, el Maidán, por lo cual les pido disculpas, sí. Gastamos bastante dinero y bastante esfuerzo y pusimos a toda Ucrania de cabeza. Y toda Ucrania empezó a creer que era ella la que quería expulsar a Yanukovych y entonces cambiar el rumbo del país. Bueno, eso nos costó alrededor de $5,000 millones, por lo que también, yo también lo lamento, aunque esos desgraciados no nos relacionan, pero son de mi país. Y por eso, en ese sentido, tal vez nosotros, sintiendo nuestra culpa por esas dos cosas, intentamos, por así decirlo, detener el asesinato de la juventud ucraniana, de la cual ya han muerto, según yo, 500,000 de personas. Intentamos detenerlo, a pesar de la total falta de voluntad de la propia Ucrania de detener este asesinato. Para Ucrania, lo más importante no es evitar muertes, ¿no?, sino no ceder ni un metro de tierra. Y toda nuestra tarea consiste en devolver, por así decirlo, el sentido común real, el sentido, devolverlo a ambas partes. A un lado, no podrás tomar más de lo que ya has tomado. Y al otro lado, no podrás liberar lo que ya ha sido tomado. Y tranquilícense con eso, tranquilícense.
y intenten vivir de tal manera que en 20 años esto empiece a olvidarse y volverían a ser, por así decirlo, vecinos, pueblos, hermanos, con familiares o con alguien más. En mi clase en Leningrado, ahora San Petersburgo, estudiaban 4 ucranianos. En una clase de 30 personas, 4, tal vez había más, tal vez solo eran apellidos ucranianos, había 4 apellidos ucranianos. O sea, hay una enorme cantidad de ucranianos en Rusia, una enorme cantidad de rusos en Ucrania. Bueno, a los rusos incluso los trasladaron allá, entiendo, por así decirlo, de manera forzada. Primero hicieron el Holodomor, ahí murieron 8 millones de personas en Ucrania, la Unión Soviética, y después empezaron a trasladar allá, por así decirlo, población rusa. Entiendo que esa era la política, por así decirlo, del centro, la política en ese momento del georgiano que estaba ahí a Zugashvili, y esos tiempos ya pasaron, todo terminó y quedó atrás. Ni siquiera los recuerdo, aunque todavía recuerdo cuando hubo levantamientos en la Unión Soviética y cómo rodeaban las ciudades con tanques y disparaban contra esas ciudades. Por casualidad, cuando tenía 6 años, pasé en auto con mi papá y mi mamá. Pasamos junto a eso. Nos detuvieron hasta que mataron a tiros a todos junto a los árboles. Luego nos permitieron irnos. Así que pasamos junto a lo que los tanques hicieron ahí. ¿Cómo se llamaba esa ciudad? Ahora se me olvidó eso. Íbamos de Peter, creo, pasando por Moscú hacia el sur, a Crimea. O tal vez no a Crimea, entonces tal vez al Cáucaso. Tenía 6 años, no lo recuerdo. Así terminó todo. Ya lo olvidamos, no se puede hacer nada al respecto. Eso es todo lo que puedo decir. Ahí Khmelnytsky abría los vientres de mujeres judías embarazadas. ¿Odiaré a todos los ucranianos por eso? Bueno, entiendo que hay antisemitismo en ese pueblo, y entre los judíos hay semitismo hacia otros pueblos. Pero eso no se puede erradicar. ¿Qué se le va a hacer? Hay que vivir la vida real de hoy. Finlandia entregó 1/3 o 1/4 parte de su territorio, Karelia. Yo vivía precisamente en el istmo de Karelia. Eso fue lo que Finlandia entregó. Pero ¿conservó el resto de Finlandia? Esa decisión corresponde a cada pueblo. Pudieron luchar hasta el final y quizá detener a los rusos. O Rusia habría conquistado toda Finlandia y dejaría de existir. Finlandia es independiente y miembro de la OTAN. Por eso no sé qué es mejor para todos, pero desde la perspectiva de Trump, lo mejor es dejar de pelear. Ninguno, 0. El asunto es que hay 2 maneras de resolver conflictos. Una es con piedra, martillo, bala y cosas así, y la otra es de alguna otra manera. Aquí su servidor, igual que Trump, y eso fue muchos años antes de que yo supiera quién era, Trump pensaba que uno de los problemas más grandes que existen en nuestra civilización, que sabemos que existe desde hace unos 6,000 años, no sabemos qué había en ese entonces. Lo único que tenemos, el libro más antiguo, es la Biblia, que nos da una idea de lo que pasó hace 6,000 años. Así que nuestra civilización, durante casi estos 6,000 años, siempre resolvía todos sus conflictos de la misma manera. Primero piedras, luego flechas, lanzas, espadas y cañones. Y nuestra ciencia, eso que llamamos ciencia, las ciencias físicas, avanzaron muchísimo. Hoy en día, en vez de, no sé, para vencer a 10 personas con una espada, debe ser un luchador muy serio, sobre todo porque ellas también se resisten. Eso es un día entero de trabajo y luego necesitas descansar al menos una noche. Pero hoy en día llegas, llamas a alguien presiona un botón, otro presiona otro botón y algo vuela. Y pum, y ya no existe Nagasaki o Budapest o Ámsterdam o cualquier otra cosa. E incluso puedes hacerlo simplemente entre la primera y la segunda vez o entre caladas de cigarro, presionar ese dedo. Por eso nuestras ciencias físicas han avanzado muchísimo, pero nuestras ciencias sociales, las llamadas ciencias sociales, habilidades psicológicas, PSISH, llámalo como quieras, hay un nombre que no entenderás, no porque no lo entiendas. Se llama ciencia volitiva, es decir, la ciencia sobre seres que poseen libre albedrío. En el ámbito no angloparlante esto es subdesarrollado y desconocido, por lo que nuestras ciencias volitivas siguen al nivel del hombre de las cavernas. Me ofendiste, tomé una piedra y te golpeé en la... Mientras la piedra era flecha, lanza, espada o proyectil de cañón, estaba bien, pero cuando cambió... No aprenderemos a resolver nuestros problemas de otra manera. Si no eliminamos de nuestra psicología el
Ah, ¿sí? Entonces voy y te golpeo. Me ofendiste. Ahora yo te ofendo dañando a tus familiares. Si no eliminamos esto de nuestra psique social, de todas formas no se podrá quitar de la psique individual, pero sí de la social. Entonces algún día presionaremos ese botón y Ámsterdam volará por los aires y junto con él todo eso, por así decirlo, caerá a la tierra. Eso, por así decirlo. En Nagasaki caía alrededor en un radio de 15 kilómetros, pero en Ámsterdam caerá en un radio de 3.000 kilómetros. Nos destruiremos entre nosotros. Por eso, la idea de Trump es no escalar la guerra enviando Tomahawks, porque eso continúa la guerra, la intensifica. El hecho de que enviemos Tomahawks no hará que Rusia deje de luchar. Ya hablamos sobre cuál es el problema de Putin, etcétera. Y si no enviamos Tomahawks, bueno, será como si eso estuviera colgando sobre Putin, sobre su cabeza. ¿Pueden enviarlos? Entonces empezarán a explotar cosas más cerca, en Saratov, Ryazan o cerca de Moscú. Y entonces él estará en una situación, por así decirlo, en la que es muy posible que haya una conspiración palaciega y lo quiten, una conspiración para quitarlo. Por eso es mejor amenazar con Tomahawks que darlos. Entiendo que Ucrania, por supuesto, los quisiera desde su perspectiva. Eso lo dicen de todos. Cualquier lado dice eso sobre el otro lado, dice él. Un idiota así, que no entiende nada excepto cuando le pegan en la cara. Eso es precisamente lo que provoca la guerra. Dije eso y pensé cuántos comentarios indignados habrá diciendo que soy un idiota, que me vendí a Putin, y qué clase de persona soy mencionando mi nacionalidad. Entiendo que serán cientos, solo para que todos lo tengan claro. Solo puedo responder y decir lo que pienso, y si no pienso algo no lo voy a decir. Desde el momento en que Trump habló por primera vez sobre esta guerra, es decir, en realidad meses como 4 antes de su elección, o tal vez 6, no recuerdo ni un solo momento en que él dudara de un lado o del otro. Eso que usted dice para mí es una noticia absolutamente sorprendente. O sea, no es que usted personalmente lo perciba, sino que el mundo percibe lo que hace Trump como una especie de vacilación. Es extraño, ¿por qué? Bueno, es que una persona, no sé, así resultó. He participado bastante en todo tipo de negociaciones de alto nivel, por así decirlo, empezando por negociaciones con empleados de mi empresa que querían aumentos de sueldo, cambios en algunas reglas y cosas así. Hasta negociaciones entre ciudades. Yo organizaba ciudades hermanas entre Leningrado, que en ese entonces todavía era Leningrado, y Los Ángeles, luego San Petersburgo, hasta negociaciones a nivel, digamos, gubernamental, por así decirlo. Geovoltep. Siempre buscas verlo desde otros ángulos, especialmente si se prolongan. No son solo negociaciones en las que se sientan hoy. Mañana deben decidir y pasado mañana están obligados a firmar todo. Eso también ha pasado. Están obligados a llegar a un acuerdo en lo que sea que acuerden. Llegarán a un acuerdo, pero están obligados. Aquí, cuando tienes tiempo, intentas desde varios ángulos, a veces amenazas, otras adulas. Nunca discutes con la persona ni le dices que es un asesino, un enano sangriento o algo similar. Porque eso añade negatividad y la persona pierde las ganas, ni siquiera lo entiende, pero pierde las ganas de llegar a un acuerdo contigo. Y cuando no es algo personal, al menos elimina cierta emoción. Mira, Trump en todo este tiempo nunca cambió de opinión. Él cree que hay que terminar esta guerra. A él, como ya lo dije una vez en tu programa, le da absolutamente igual dónde estará la línea de división. Lo principal es que ambas partes estén de acuerdo en que ahí está la línea. Tú de un lado, yo del otro, y ya no nos disparamos entre nosotros. Y Trump simplemente intenta convencer a las partes de esto de diferentes maneras. Debo decirles que desde nuestro punto de vista, Ucrania es tan intransigente como Rusia. Por eso entiendo que desde Rusia, al verlos a ustedes, parece que es como si estuvieran luchando contra el fascismo. Y ellos y los demás los convencieron de eso, ¿verdad? Y a ustedes los convencieron de que el enano sangriento todo lo que quiere es lo que él quiere. Entonces, él no tiene ideas, ni pensamientos, ni la OTAN, ni nada de eso. Simplemente quiere apoderarse de Ucrania porque está loco. O algo así, pues eso. O sea, cada lado está convencido de algo que no es verdad y ahora lucha contra molinos de viento en vez de contra el verdadero enemigo que existe. No estoy diciendo que Rusia no tenga culpa de algo.
Mataron a muchas personas, destruyeron y arruinaron destinos, expulsaron a unos 10 millones de ucranianos, obligando a la gente a irse. Los destinos se rompen, las vidas se destruyen y similares, lo tengo muy claro. Solo digo que psicológicamente ambos lados, no hablo de los líderes, no lo sé, pero el país, la población, están cargados de propaganda, propaganda que les han metido y no pueden hablar normalmente. Al igual que los árabes no logran convivir con los israelíes ni aceptar que ellos también desean vivir. Pero los han llenado de propaganda, que son monstruos, que son terribles, que tienen cuernos, que cuando lleguen van a empezar a beber la sangre de los bebés musulmanes y mezclarla en la matzah. Bueno, ¿cómo se puede negociar con ellos si, según dicen, mezclan la sangre de nuestros bebés en su comida mientras duermen? Por eso, mientras esto siga así, la guerra continuará en ambos lados. Bueno, sí, claro, claro, eso siempre ha existido, incluso en la era moderna, eso lo empezó Goebbels. Él llegó a América, empezó a estudiar publicidad y mercadotecnia en la industria del cine y consiguió unos libros de texto impresionantes. Y como era talentoso, dijo, Dios mío, ¿entonces se puede engañar a cualquier pueblo por cualquier motivo? Le gustó eso, luego le gustó la idea de la llamada eugenesia cuando aquí la demuestran. El Partido Demócrata decidió eliminar a los negros mediante abortos y cosas por el estilo. El Partido Demócrata es una organización interesante aquí. Viajó a Alemania con dos ideas. La primera es, miren cómo una gran mentira, repetida muchas veces, se convierte en la mente de las personas en lo que consideran la verdad. La segunda es, destruiremos, inventaremos la lucha entre arios y no arios y uniremos a nuestro pueblo en torno a esto. Los no arios nos quitan el agua, la sangre, y por eso vivimos mal. Esa es una idea socialista común. Nos va mal porque alguien nos chupa la sangre desde dentro o fuera. Y él, como padre, trasladado de la práctica de la propaganda cinematográfica a la propaganda mundial, militar, revolucionaria y demás, es el padre de lo que hoy conocemos como adoctrinamiento. Y Rusia tomó eso y lo desarrolló. Ellos tienen el adoctrinamiento mucho más avanzado que en la Unión Soviética. Soy especialista, tal vez no en adoctrinamiento, pero sí en propaganda. Eso seguro. Sé un poco de esto, bueno, no un poco, diría que sé bastante sobre esto. Y ellos, por supuesto, actúan de manera impresionante. Pero debo decirles de inmediato que en Ucrania, los especialistas estadounidenses o los propios jóvenes inteligentes de allá hacen exactamente lo mismo y de la misma manera. Bueno, creo que la pregunta es más amplia. Y la llamada raza blanca, o como a veces la llaman, la civilización judeocristiana y cosas por el estilo. Hace algún tiempo, como cualquier otra civilización, tomó el camino de algo así. Ahora voy a decir una palabra que la gente no va a entender muy bien. Me refiero al suicidio, es decir, por el camino de la autodestrucción. No sé por qué, pero de alguna forma pasa que todos los imperios, países y culturas en algún momento, por alguna razón, empezaron, por así decirlo, a desmoronarse. Y de hecho, normalmente no empiezan a desmoronarse porque un enemigo los ataca, sino porque algo sucede dentro de ellos. Y entonces ocurre este proceso de autodestrucción o suicidio, como mencioné. De lo contrario, aún existirían, por ejemplo, el imperio babilónico o el romano, entre otros. Egipto, que existió durante, no sé, 1000 años, pero por alguna razón de repente empieza a desmoronarse, y no porque haya un competidor que lo ataque, aunque después físicamente cuando el Estado se debilita, se vuelve podrido y cosas así, alguien llega y empieza, por así decirlo, a aprovechar los frutos de esa civilización. Porque, ¿para qué unas personas atacan a otras exclusivamente para, por así decirlo, quitarles algo que ellos tienen y nosotros no? A veces son edificios físicos, joyas y algo más, y a veces simplemente la posibilidad de explotar y recaudar tributo de una mayor cantidad de personas capaces de trabajar. Entonces, por alguna razón, creo que fue en la frontera entre los años 90 y principios de los 2000 cuando comenzó. Tal vez el proceso ya ocurría, pero apenas se volvió evidente. A esto lo llaman decadencia.
Y ahora, entonces, el intento, la administración actual, o mejor dicho, el intento. ¿Qué pasó? La respuesta a esto fue que los trabajadores, la gente que trabajaba, no aquellos que iban a las universidades y recibían educación, por así decirlo, a ellos les lavaban el cerebro. Quienes estudiaron en universidades de Estados Unidos y Europa son los más adoctrinados. Mientras más tiempo pasabas ahí, menos capaz eras de aceptar algo nuevo o diferente. Como dicen, te lavaban el cerebro. Personas que trabajaron sin entender por qué sucedía lo que sucedía. Su reacción fue ese trauma. Por eso el trauma les gustó tanto a todos. En 2015 había 16 personas en el escenario entre los republicanos. Y nadie ni siquiera pensaba que algún empresario, bueno, que andaba por ahí, cuyo nombre era conocido, que tenía su propio programa famoso, pudiera llegar tan lejos. Bueno, con 4, 5 u 8 esposas, nadie lo sabía con certeza. De pronto se postuló y todos creyeron que solo buscaba publicidad. Así es. Pero en cuanto empezó a hablar ante la gente, ante ese mismo pueblo al que llaman rednecks, de manera despectiva, pero en realidad son simplemente personas que producen algo, son generadores de valor. Y esas personas de repente se dieron cuenta de que esa persona que expresa sus pensamientos, ellos no quieren. No voy a enumerar las 20 cosas que no querían. Y de esa manera, Trump obtuvo una popularidad increíble. Superó a esas 16, 15 personas, de las cuales uno de ellos debía convertirse en presidente. Ellos eran líderes del Komsomol allí. Se les llamaba senadores o gobernadores o algo similar. Eso es Trump. Manifestación de resistencia contra revolución, si consideramos que aquello fue una revolución, o contragolpe, si aquello fue un golpe. Y Trump hoy justamente está haciendo lo contrario. Él está limpiando. Ya saben, como Tolstoy, un cuerpo flácido con una enorme cantidad de grasa innecesaria, ¿sí? No puede moverse. Tiene la cabeza hecha un basurero, el cabello enredado y cosas así. Para poder volver a luchar, primero hay que deshacerse de la propia grasa innecesaria. Lo que estamos haciendo ahora es deshacernos de esa porquería, de esos engaños, de esas trampas que todos los días simplemente salen a la superficie en nosotros, porque cada vez más y más documentos son encontrados por el FBI y el Ministerio de Justicia, y cada vez más documentos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, sobre lo que hacían esas personas que, como en el último banquete de Baco, intentaban arrancar algo para sí mismos, para los suyos, para sus amigos o para alguien más, a costa de nosotros. De esas personas que van a trabajar, producen algo y luego pagan unos impuestos completamente absurdos que no se sabe a dónde van ni para qué, y luego tampoco se entiende cómo desaparecen. En un Pentágono desaparecieron 6. Ahora, puedo equivocarme, pero en 50 años, 6 billones de dólares no tienen explicación. El Pentágono no sabe dónde está ese dinero, simplemente no lo saben. Punto. ¿Cómo es posible? Así es. Sí, claro, parece. Pero miren, ahora les voy a explicar cuál es el problema. Entonces, las leyes, cualquier ley que hagan los Estados Unidos de América, ya sea sobre la restricción de edad o cualquier otra cosa, como los mandatos, es una ley. Entonces, las leyes se promulgan de tal manera que primero las aprueba la Cámara Baja del Congreso, luego la Cámara Alta del Congreso y después las firma el presidente. Y fue cuando había que poner límites. Después de que Franklin Delano Roosevelt estuvo en el cargo por 4 mandatos, murió durante el 4.º mandato, si no me equivoco. Bueno, estuvo 3 mandatos completos y en el 4.º creo que murió después de haber sido reelegido. Fue después de eso que decidieron que era necesario limitar el mandato presidencial a 2 periodos. Sí, de 4 años cada uno. Y como eso no les afectaba a ellos, tanto la Cámara Baja como la Cámara Alta lo firmaron con gusto. Llegó al escritorio del presidente y no le quedó de otra más que firmarlo porque todos lo señalaban con el dedo. Si no lo hubiera firmado, él habría sido el culpable. Ahora, ¿qué pasa con la limitación de mandato? Ni siquiera estamos hablando de la edad. Al final de cuentas, puede que a los 70 años seas agudo, rápido, inteligente y todo eso, y a los 20 seas un completo tonto, lento e irracional.
Pero la limitación a 2 mandatos, digamos, de 4 años o de 5 años, no recuerdo exactamente cómo se distribuye eso en el Congreso, es diferente, ahí es distinto. Bueno, digamos, 2 mandatos y punto. Ellos mismos deben votar por eso, y ya lo han hecho por 30ª vez. Empieza un movimiento para que no voten y de repente se desvanece. Estas personas deben votar por sí mismas, que toda su vida consiste en lo que han inventado. Hay suficientes intrigas, sobornaron a suficientes personas, rindieron homenaje a suficientes personas ricas o sindicatos, hicieron acuerdos, los postularon, los llevaron, los empujaron, se convirtieron en senadores o congresistas. Y de ahí en adelante toda su vida está asegurada. Eso es todo. Lo único que puede hacer es pasar de senador a gobernador, de gobernador a senador, de congresista a gobernador y cosas así. Eso es otra cosa. Pero si sale de ahí, entonces ya prácticamente su vida se acaba. Ellos deciden el sentido de su vida. Tienen que votar ahora para matarse a sí mismos, dispararse en el pie. No lo van a hacer. No lo harán. Y por eso, no sé qué inventar, pero obviamente alguna encuesta a la población, que de todos modos no será obligatoria. Y la seguridad y el trasfondo personal, sin duda alguna. Si me hubieran hecho lo que le hicieron a Trump y a su familia, yo tendría, como dicen, la ceniza de la clase ardiendo, latiendo en mi corazón, como decía Tilulnen Spiegel. Y me alegra mucho que lata, porque esos 4 años que, digamos, fueron durante el periodo de pesadilla del gobierno de nuestro país, supuestamente por Biden, fueron de completa corrupción, total desprecio por la Constitución, la ley y cosas por el estilo. Y además, aullidos e intentos. Una persona que en realidad, como se supo después de todos esos juicios, resultó que no era culpable de nada, absolutamente de nada, excepto por el hecho de que es sarcástico, directo, puede decir algo, puede hacer una broma desafortunada, como yo también a veces hago bromas desafortunadas, según mi esposa. Ella cree que seguido hago bromas desafortunadas. Eso es todo. Y por eso todas esas personas que aullaban, que hacían ruido, que organizaban todo eso, todavía existen. Simplemente no se puede hacer eso así nada más. Sí, no, por supuesto que no. Todos nos habríamos levantado, todos los de derecha, incluido su servidor, nos habríamos puesto en pie de guerra. Y cuando, por alguna razón, la administración de Trump decidió encubrir el asunto con ese tal Epstein, nosotros nos pusimos en pie de guerra. Ellos se vieron obligados, por así decirlo, nosotros habríamos reaccionado aún más fuerte, pero cuando esas personas hicieron exactamente lo mismo de lo que intentaron acusar a Trump y luego resultó que era una mentira y ellos sí lo hicieron, ellos deben pagar por eso. Bueno, no hay confianza en el gobierno como tal. Por ejemplo, la calificación de confianza en el Congreso ahora es del 23%. Todavía me sorprende que haya un 23% de idiotas que confían en el Congreso. ¿De dónde salen? ¿Serán las familias de los congresistas? A simple vista es la misma historia de siempre. De 45 a 52, 53, esas son fluctuaciones normales. Porque aquí ni siquiera se trata de confianza, sino de aprobación de las actividades. Digamos, es un ángulo un poco diferente. Y hay alguien que piensa que sí, esto está bien, pero esto otro no me gusta. Entonces tú dices que no, yo ahí no. Cuando es cerca del 50% para un presidente en funciones, eso es, como decimos aquí, bastante sólido. Creo que Rusia lo está haciendo de manera mucho más exitosa, porque cualquiera de los líderes y habitantes de los países que están bajo la influencia de Rusia ve perfectamente lo que pasó con Georgia, lo que está pasando en Ucrania, lo que pasó con Moldavia y cosas por el estilo. Es decir, todos ellos desean alejarse de esa influencia. Por eso, así como el liderazgo de la OTAN dijo que 2 personas hicieron aproximadamente lo mismo para revivir la OTAN,
Uno es Trump y otro es Putin. Entonces creo que tenían toda la razón, porque Putin empezó a representar un peligro, estaban relajados. Sí, ¿a poco él nos va a atacar? Y ahora en general piensan que existe un peligro real de que ese loco, para mantenerse en el poder, decida atacar a la OTAN. Por ejemplo, sí, o sea, no atacar en el sentido de meter tanques, ¿no? Sino empezar a hacer algo. En Letonia, donde hay muchos rusoparlantes y rusos, surgen disturbios, intentan cambiar el gobierno. Y el nuevo gobierno dice que quiere salir de la OTAN y volver a ser amigo de Rusia, y entonces llegan los tanques rusos. Bueno, lo intentarán. Eso es lo que llaman aplicar el artículo 5 del Tratado de la OTAN sobre la defensa de sus miembros, cuando todo esto ocurre internamente. Por eso todos lo entienden y Putin revivió la OTAN. Él mismo la fortaleció con eso. Todos ellos empezaron a gastar mucho más en su propio armamento que antes de Trump. Esa era la tarea, ese era el objetivo. Ese objetivo era claro y comprensible. Durante más de 40 años nosotros protegimos a todos los países de la OTAN y por eso ellos se permitieron no gastar dinero en defensa, sino gastar dinero en programas sociales. Decían de nosotros que insensibles no le pagan a una mujer 3 años tras dar a luz. No podemos pagar eso porque cubrimos su defensa. Bueno, Trump vino y dijo, chicos, ya no podemos, antes había mucho dinero, ahora ya no hay tanto, estamos endeudados. Entonces, ustedes también pongan de su parte, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Entonces, no los vamos a proteger, váyanse lejos. ¿Qué? ¿Cómo que no nos van a proteger? Así es, no los vamos a proteger y ya. Y ahí fue cuando les tocó enfrentarlo.